Vamos a comenzar la explicación de los grupos sintácticos para luego, posteriormente, ir metiéndonos un poquito en lo que sería la sintaxis y los diferentes complementos. Para entender qué son los grupos sintácticos, primero tenéis que saber la definición y en qué consisten. ¿Qué ocurre? ¿Qué son? Unidades lingüísticas formadas por una o varias palabras. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un conjunto de palabras o una palabra individual que crean una unidad y hacen un determinado grupo. Vendrás como en una pandilla, como una especie de pandilla. Como conjunto, cuando se juntan todas esas palabras, pueden ser una, dos, tres, cuatro o varias. Lo que hacen es que van a crear que tengan una función sintáctica, porque va a ser un tipo de complemento dentro de la oración. Pensad, por ejemplo, en un complemento directo, es un grupo sintáctico. Y sabemos que ese grupo sintáctico, cuando se forma dentro de una oración, pues lo que crea son complementos directos. ¿Cuál es la estructura normalmente de estos grupos? El núcleo, el cabeza, por así decirlo, es la palabra central, la palabra que tiene más importancia aquí y que aporta el significado fundamental. ¿Cómo vamos a llamar al grupo? Pues dependiendo de cuál sea ese núcleo. Pues si el núcleo es un sustantivo, se le llamará grupo nominal. Si se trata de un verbo, la palabra importante, pues grupo verbal. Además, determinará cómo se forma, porque dependiendo de cada grupo se forma de una manera o de otra. Y hay veces que pueden aparecer solos. Pensad que, por ejemplo, un sustantivo puede aparecer solo, o incluso un verbo. Y luego están los modificadores, son las cosas que se le añaden delante y detrás. ¿Qué hacen los modificadores? Pues modifican el significado en diferentes sentidos en este caso. ¿Cuál es el primer grupo que vamos a ver? El nominal. A ver, el nominal, básicamente, tiene como núcleo un sustantivo, un pronombre, un infinitivo, una palabra sustantivada. Vale, el sustantivo es fácil, el pronombre también deberíais saberlo y el infinitivo también son los verbos que acaban en ar, er, ir. Y las palabras sustantivadas en este caso son, por ejemplo, cuando digo el coche azul, azul ahí es un adjetivo. Pero si yo digo el azul, estamos haciendo que el adjetivo se convierta en sustantivo. Eso es palabra sustantivada. Que a adjetivo y a otras palabras, a otras categorías gramaticales, le damos el valor de sustantivo. ¿Cómo le damos el valor? Normalmente pues se le pone un artículo delante. Vale, ¿qué ocurre con este grupo nominal? Fijaros, tenemos que el grupo nominal lo conforman estos tres elementos. Siempre el núcleo tiene que estar presente. El núcleo es lo importante. Sin el núcleo no es el grupo nominal. Entonces, el primero de todos sería el núcleo, la palabra clave. Después se le pueden añadir cosas delante y detrás. ¿Delante qué le podemos añadir? Los determinantes. ¿Qué eran esos? Pues recordemos que los artículos y los determinativos antepuestos. O en otra manera, los demostrativos, este, ese, aquel, posesivos, mío, tuyo, suyo, los indefinidos, uno, pocos, algunos, los numerales 1 o 2, primero, segundo, interrogativos y exclamativos, qué, quién, cuándo, cómo, cuánto, por qué. Esto es fácil realmente. Entonces, ¿cómo se analizaría esto? Pues cuando encontramos un grupo nominal, en este caso, vamos a intentar escribirlo, si tenemos coche, aquí abajo subrayaríamos con núcleo y aquí colocaríamos un determinante que sería, por ejemplo, el coche, y le colocamos la D de determinante. Pues el coche, ya esto podría ser un grupo. ¿Qué queremos llamar? Pues un complemento del nombre le podríamos poner. ¿Qué son los complementos del nombre? ¿Por qué se le llaman complementos del nombre? Pues porque complementan, en este caso, al nombre, que es el núcleo. Y estos pueden ser pues todo esto, que eso se pueden ir viendo poco a poco. Cualquier cosa puede ser un complemento del nombre, por ejemplo, coche azul. Perdonad la letraja. Azul. ¿Azul qué es? ¿Un adjetivo? Pues un grupo adjetivo. Caso le voy a poner directamente complemento del nombre, ¿vale? Y aquí, pues, ¿qué pondríamos? Grupo nominal. Y así se analizaría realmente esto. Pasamos a lo siguiente, los grupos preposicionales. ¿Qué ocurren con estos grupos preposicionales? Que estos no siguen, así decirlo, la regla. Recordad el truco que os di. Es un enlace más un término, E más T. Esto es lo que hay que quedarse. ¿Veis? ¿Qué ocurre? Que siempre están encabezados por una preposición. Es decir, siempre que veamos una preposición al inicio de un conjunto de palabras, es un grupo preposicional.
¿Qué ocurre? Que esto se convierte en enlace, como dice aquí. ¿Veis? Una preposición y directamente enlace. Y luego se sigue de otro grupo sintáctico, que lo llamamos término, que es esta T de aquí. ¿Qué pasa? Que no se le puede dejar solo esto de término que tenemos, sino que como es un conjunto de palabras, pues hay que ponerle grupo. Esto es una redundancia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos tenemos que fijar aquí en la carretera, en la estructura. En este caso, carretera sería el núcleo y la sería un determinante. Si os fijáis, como un núcleo es un sustantivo, pues grupo nominal barra término. ¿Qué puede ser el término? Pues todo. Un grupo nominal, adjetival, adverbial, preposicional o incluso oraciones subordinadas, pero esto ya es el siguiente nivel que ya lo veremos si llegamos con suerte. Entonces, esto es el grupo preposicional, un enlace más un término. Y siempre el término va a ser un grupo nuevo. Pasamos a los adjetivales. ¿Cuál va a ser el núcleo? Pues un adjetivo. Entonces, ¿qué ocurre aquí en los grupos adjetivales? Tiene como núcleo un adjetivo y os puede aparecer solo o acompañado. Esta es la misma estructura que los grupos nominales, solo que el núcleo cambia en este caso. Vale, grupos adjetivales. Tenemos el núcleo, siempre va a ser el centro. En este caso, tonto. Vamos a poner tonto, por ejemplo. Este sería nuestro núcleo del grupo adjetival. Vale, pues ya podríamos tenerlo tonto simplemente. ¿Qué ocurre? Como dice aquí, nosotros podemos ponerle cuantificadores. Vale. ¿Dónde están los cuantificadores? En adverbios cuantificadores, expresiones, grupos preposicionales o adverbios terminadas en mente. Recordemos que todas las palabras que terminan en mente son adverbios, que luego no me lo encuentro en el examen como cualquier otra cosa. Entonces, podemos meterle casi siempre adverbios, porque los adverbios son palabras que modifican. Entonces, en este caso vamos a poner un adverbio cuantificador. ¿Cuantificador qué es? Que cuantifica, que le da una categoría mucho más grande. Para vosotros me entendéis. Uy. ¿Se puede deshacer? No. Que se me ha ido un poco la letra. Muy. Le pongo una C de cuantificador. Muy tonto. Vale, pues ya podríamos tener otro grupo adjetival, porque tiene un núcleo y tiene un cuantificador. ¿Qué ocurre? Que en algunos casos, también como ocurría con el grupo nominal, nosotros podemos poner complementos del adjetivo. ¿Por qué complemento del adjetivo? Porque como esto es un adjetivo, pues aquí podría haber otra palabra que complementara al adjetivo en este caso. ¿Cuáles son? Grupos preposicionales o grupos nominales. En este caso, muy tonto, de más, de verdad, de lo que sea. Vale, es que coges un ejemplo un poco raro y no se me ocurre, no voy a engañar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Recordemos, el grupo adjetival, el núcleo, un adjetivo, palabras que se le pueden añadir, cuantifica, es decir, que le dan más valor todavía a la primera palabra, que en este caso sería nuestro adjetivo, y los complementos del adjetivo, palabras que se añaden detrás para complementar a este adjetivo. ¿Cuáles suelen ser? Grupos preposicionales o grupos nominales, que eso ya lo hemos visto antes. Pasamos a los adverbiales. ¿Qué ocurre con los adverbiales? La misma estructura que los adjetivales, solo que sustituye la palabra adjetivo por adverbio. ¿Veis? Grupo adverbial. Un núcleo, que sería un adverbio. Pues, por ejemplo, más. Grupo adverbial. Cuantificadores. Grupos adverbiales, expresiones cuantificadoras o grupos nominales. En este caso se le podría añadir por lo mismo que el anterior, adverbios que complementen al otro adverbio o como forma de grupos adverbiales o expresiones cuantificadoras. Cualquier cuantificador, cuanto más
donde más, etc. En los complementos del adverbio, en este caso, tenemos todo esto. Grupos preposicionales, más de uno. Pues, por ejemplo, ese de uno sería un complemento del adverbio. Grupos adverbiales en aposición. Una aposición es ¿cómo lo digo yo esto? Es cuando en una frase aparecen las cosas entre comas. Eso es una aposición, es como una cosa que puede estar, pero que puede sobrar. Oraciones subordinadas también entrarían, que no nos vamos a meter en ellas, y el indefinido mismo, que es un grupo nominal antepuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que este mismo, a veces este complemento adverbial suele aparecer delante del núcleo. En muy pocas ocasiones te vas a encontrar que el complemento adverbial va a aparecer delante y solo es cuando viene la palabra mismo. Y por último, nos quedarían los grupos verbales. Vale, aquí hago un pequeño inciso antes de nada. Los grupos verbales, pensad que normalmente suele ser el predicado. ¿Y qué ocurre con el predicado en este caso? Que si hay un predicado, dentro están los complementos y dentro de este grupo verbal va a haber más grupos nominales, adjetivales, adverbiales o preposicionales. Esto es muy importante, luego no lo separáis. Grupo verbal. Grupo sintáctico que tiene como núcleo un verbo, pues cualquier verbo conjugado. Puede ser una forma simple, compuesta, perífrasis o locución verbal. Vale. Estas parto de la base de que las sabéis realmente. Las perífrasis verbales tenéis un documento en Moodle que os va a ayudar. Y en todo caso, en los primeros exámenes os lo dejo. O locuciones verbales, son construcciones de verbos estáticas. El núcleo verbal puede llevar complementos y pueden ser argumentos o adjuntos. ¿Esto de argumentos o adjuntos qué es? Pues lo tenemos ahí en los cuadritos de eso. Los primeros, los argumentos. Lo exige el verbo, es decir, el verbo. Si tú dices el verbo solo, se queda sin sentido. Lo que necesita es más información. Como vosotros cuando preguntáis continuamente información, pero para perder clases. Pero en este caso el verbo pues lo necesita porque si no se queda cojo. Si tú quitas esos complementos que se llamarían argumentos, la oración se queda como si la hablara un indio o que no tiene ni sentido. Eso es agramatical. ¿Cuáles son esos complementos? El directo, indirecto y complementos de régimen. Los adjuntos dan información sobre el verbo, pero en este caso no es totalmente necesaria. Pueden estar o pueden no estar. El verbo de por sí, si está tranquilico, tiene significado. Tú le puedes meter estos complementos, pero realmente el verbo tampoco te está diciendo, por favor, ponme un complemento, para que vosotros me entendáis. ¿Cuáles son estos complementos? Los circunstanciales, y algunos indirectos y el complemento agente. Recuerda que el complemento agente es el de la pasiva, y tendréis que repasar la pasiva, porque esa yo no la explico. Bien. Pues tras los grupos verbales realmente ya habríamos acabado todo lo que es los grupos sintácticos. Vamos a empezar a meternos en los diferentes complementos. Recuerdo que os dije que voy a poner 2 complementos más o menos por vídeo. Junto con estas diapositivas y los PowerPoint también están los apuntes que están colgados en Moodle.